Hoy te quiero contar una historia que podría ser la tuya, la mía, la de cualquiera que alguna vez haya sentido que no es suficiente, que no está donde debería estar, que la vida se le escapa entre las manos. Es la historia de alguien que, como tú, se miró al espejo un día y no reconoció a la persona que veía. Pero también es la historia de cómo esa misma persona decidió que ese día sería diferente, que ese día no sería uno más, que ese día sería el comienzo de algo extraordinario. Imagina esto, un amanecer cualquiera, el sol apenas asomándose por el horizonte y una persona sentada en la cama, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de los errores, las dudas y los miedos. Esa persona podría ser tú, podría ser cualquiera de nosotros. Pero lo que hace especial esta historia no es el dolor, no es la incertidumbre, no es el miedo, es lo que viene después, es la chispa que se enciende en el momento más oscuro. Es la decisión de levantarse, de intentarlo una vez más, de construir algo nuevo, algo mejor. Porque, ¿sabes qué? Todos tenemos un momento en el que sentimos que hemos tocado fondo. Pero lo que no siempre entendemos es que ese fondo puede ser el lugar perfecto para impulsarnos hacia arriba. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué pasaría si este fuera el día en que decides construir tu mejor versión? No mañana, no la próxima semana, no cuando las cosas sean más fáciles. Hoy, porque hoy es todo lo que tienes. Hoy es el único momento que importa. Esta no es una historia de perfección, es una historia de lucha, de caídas, de levantarse una y otra vez. Es una historia de alguien que entendió que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y al final, es una historia de triunfo, no un triunfo sobre los demás, sino un triunfo sobre uno mismo, porque construir tu mejor versión no se trata de ser mejor que alguien más, se trata de ser mejor que la persona que eras ayer. Así que, si alguna vez has sentido que no puedes más, si alguna vez has pensado que no eres suficiente, quiero que sepas algo, no estás solo. Y lo más importante, quiero que sepas que puedes cambiarlo, que hoy puede ser el día en que todo comience a cambiar, porque hoy es el día para construir tu mejor versión. Era un día como cualquier otro. El sol brillaba tímidamente a través de las cortinas y el sonido de los autos en la calle anunciaba el inicio de una nueva jornada. Pero para Sofía, ese día no tenía nada de especial. Se levantó de la cama con el mismo cansancio de siempre, arrastrando los pies hacia el baño. Frente al espejo, vio a una mujer que apenas reconocía. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban agotamiento. Su sonrisa, que solía iluminar cualquier habitación, había desaparecido hacía tiempo. Y en su mente, una pregunta resonaba una y otra vez. ¿Cómo llegué aquí? Sofía no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que soñaba en grande, en el que creía que podía lograr cualquier cosa. Pero la vida, con sus golpes y desafíos, había ido apagando poco a poco esa chispa. Los fracasos, las decepciones, las palabras hirientes de otros y, sobre todo, las dudas que ella misma había sembrado en su corazón, la habían llevado a este punto. Un punto en el que sentía que simplemente estaba sobreviviendo, no viviendo. Ese día, mientras se preparaba para salir al trabajo, algo dentro de ella cambió. Fue un pensamiento fugaz, casi imperceptible, pero lo suficiente para detenerla por un momento. ¿Y si hoy fuera diferente? ¿Y si hoy decidiera hacer algo por mí misma? ¿Y si hoy fuera el primer paso para recuperar lo que he perdido? Era una idea aterradora, porque significaba enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, a todo lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Pero también era una idea emocionante, porque significaba que aún había esperanza, que aún podía cambiar. Sofía no sabía por dónde empezar, no tenía un plan, ni una guía, ni siquiera la certeza de que podría lograrlo, pero lo que sí tenía era una decisión que, aunque pequeña, tenía el poder de transformar su vida. Decidió que ese día no sería como los demás. Decidió que ese día sería el comienzo de algo nuevo. Decidió que ese día sería el día en que comenzaría a construir su mejor versión.
Y así, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de miedo y determinación en su interior, Sofía dio el primer paso. Un paso que, aunque pequeño, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Porque a veces, todo lo que necesitamos es un momento de valentía. Un momento para decir, hoy es el día. El primer paso siempre es el más difícil. Para Sofía, ese día comenzó con una promesa. Hoy haré algo diferente. Pero como suele suceder, la vida no tardó en poner a prueba su determinación. Apenas salió de casa, el tráfico caótico de la ciudad la recibió con bocinazos y gritos. Llegó tarde al trabajo y su jefe, con el ceño fruncido, le lanzó una mirada que parecía decir, «Otra vez tú». Las tareas se acumulaban en su escritorio y el peso de la rutina amenazaba con aplastarla una vez más. En su mente, las dudas comenzaron a susurrar. ¿De verdad crees que puedes cambiar? ¿Qué sentido tiene intentarlo si siempre terminas igual? No eres lo suficientemente fuerte, no eres lo suficientemente capaz. Esas palabras, aunque silenciosas, resonaban con fuerza en su interior. Eran las mismas que había escuchado durante años, no solo de los demás, sino también de sí misma. Y por un momento, Sofía sintió que tal vez tenían razón. Tal vez no estaba hecha para algo más. Tal vez su vida estaba destinada a ser así, monótona, gris, sin propósito, pero entonces algo dentro de ella se reveló. Una pequeña voz, apenas audible, pero llena de determinación, le dijo, «No te rindas, no hoy». Y aunque las dudas seguían ahí, aunque el miedo no desapareció, Sofía decidió escuchar esa voz. Decidió que, aunque fuera difícil, seguiría. Adelante. El primer desafío real llegó esa misma tarde. Una compañera de trabajo con quien siempre había tenido una relación tensa hizo un comentario sarcástico sobre su desempeño. En el pasado, Sofía habría guardado silencio, dejando que las palabras la hirieran en silencio. Pero ese día, algo cambió. En lugar de retraerse, respiró hondo y respondió con calma. «Estoy trabajando en mejorar, y sé que puedo hacerlo». No fue una respuesta perfecta, ni mucho menos, pero para Sofía fue un pequeño triunfo. Fue la primera vez en mucho tiempo que no dejó que las palabras de alguien más definieran su valor. Sin embargo, los desafíos no se limitaron al trabajo. Al llegar a casa, se enfrentó a otro obstáculo: la soledad. Durante años, había llenado sus tardes con series de televisión y redes sociales, tratando de escapar de la sensación de vacío que la acompañaba. Pero ese día, decidió hacer algo diferente. En lugar de encender la televisión, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Escribió sobre sus sueños, sobre las cosas que quería cambiar, sobre la persona que deseaba ser. Y aunque al principio las palabras salieron torpes y desordenadas, poco a poco comenzaron a fluir. Fue un momento de conexión consigo misma, un recordatorio de que, aunque el camino sería largo, valía la pena recorrerlo. A medida que avanzaba la semana, los desafíos continuaron. Hubo días en los que sentía que no podía más, en los que las viejas costumbres y pensamientos negativos intentaban arrastrarla de vuelta. Hubo momentos en los que dudó de sí misma, en los que se preguntó si realmente tenía lo necesario para cambiar. Pero cada vez que caía, se recordaba a sí misma por qué había comenzado. Se recordaba que no estaba buscando la perfección, sino el progreso, que cada pequeño paso, por insignificante que pareciera, la acercaba a su mejor versión. Uno de los momentos más difíciles llegó un viernes por la noche, cuando un amigo la invitó a salir. En el pasado, habría aceptado sin pensarlo, buscando distraerse de sus problemas con risas y copas. Pero ese día, Sofía decidió que necesitaba algo diferente. Con amabilidad rechazó la invitación y dedicó la noche a sí misma. Preparó una cena sencilla, encendió una vela y se permitió disfrutar de su propia compañía. Fue un acto pequeño, pero lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse completa, que podía encontrar la paz y la felicidad dentro de sí misma. A pesar de estos pequeños triunfos, los desafíos internos seguían siendo los más difíciles de superar. Había días en los que la voz de la duda era más fuerte que nunca.
en los que los recuerdos de fracasos pasados la perseguían como sombras. Pero Sofía comenzó a entender algo importante, que esas sombras no definían quién era, que cada error, cada caída, era una oportunidad para aprender y crecer. Y aunque el miedo seguía presente, decidió enfrentarlo de frente, un día a la vez. Porque al final eso es lo que significa construir tu mejor versión. No se trata de eliminar el miedo o las dudas, sino de aprender a avanzar a pesar de ellos. Se trata de levantarse cada vez que caes, de seguir adelante incluso cuando el camino parece imposible. Y aunque Sofía aún estaba al principio de su viaje, sabía que cada paso que daba la acercaba más a la persona que quería ser. Ese día, mientras se preparaba para dormir, Sofía miró su reflejo en el espejo. Y aunque todavía veía a alguien con cicatrices, con miedos, con imperfecciones, también vio algo más. Vio a alguien que estaba luchando, que estaba creciendo, que estaba cambiando, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque sabía que aunque el camino sería largo, estaba en el lugar correcto, porque sabía que al final valdría la pena. Los días comenzaron a pasar, y con ellos, Sofía empezó a notar pequeños cambios. No eran transformaciones drásticas ni momentos de película, pero eran significativos. Cada mañana, al despertar, repetía en voz baja: «Hoy es el día para construir mi mejor versión». Al principio, esas palabras parecían vacías, como si no tuvieran peso, pero con el tiempo comenzaron a resonar en su interior, a convertirse en un recordatorio constante de su propósito. Uno de los primeros pasos que dio fue establecer pequeñas metas diarias. No eran grandes objetivos que la abrumaran, sino pequeños compromisos que podía cumplir. Hoy voy a caminar 20 minutos después del trabajo. Hoy voy a leer 10 páginas de ese libro que siempre quise empezar. Hoy voy a llamar a mi mamá y decirle cuánto la quiero. Cada vez que lograba cumplir una de esas metas, sentía una chispa de orgullo, una sensación de que estaba avanzando, aunque fuera poco a poco. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en los que el cansancio y la rutina intentaban arrastrarla de vuelta a sus viejos hábitos. Días en los que la tentación de rendirse era fuerte. Pero Sofía había aprendido algo importante. No se trataba de ser perfecta, sino de ser constante. Así que incluso en los días más difíciles, se recordaba a sí misma que cada pequeño esfuerzo contaba, que cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba más a la persona que quería ser. Uno de los momentos clave en su jornada llegó cuando decidió inscribirse en una clase de yoga. No lo hizo porque quisiera convertirse en una experta, sino porque sentía que necesitaba un espacio para reconectar consigo misma. La primera clase fue un desastre. No podía seguir las posturas, su cuerpo se sentía rígido y su mente no dejaba de divagar. Pero en lugar de frustrarse, decidió volver. Y con cada clase comenzó a notar cambios, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Aprendió a respirar, a estar presente, a aceptar sus limitaciones sin juzgarse. Y, poco a poco, el yoga se convirtió en un refugio, en un recordatorio de que el progreso no siempre es visible, pero siempre está ahí. Otro aspecto que Sofía decidió trabajar fue su relación con los demás. Durante años había construido muros a su alrededor, temerosa de ser herida. Pero ahora entendía que esos muros no la protegían, sino que la aislaban. Así que, con valentía, comenzó a derribarlos. Empezó a abrirse con sus amigos, a compartir sus pensamientos y emociones, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Al principio fue incómodo. Había momentos en los que sentía que estaba exponiendo demasiado, que estaba siendo vulnerable. Pero, con el tiempo, descubrió que esa vulnerabilidad era su mayor fortaleza, que al abrirse, no solo estaba sanando sus propias heridas, sino también fortaleciendo sus relaciones. Uno de los momentos más emotivos de su viaje ocurrió una tarde, mientras caminaba por el parque. Había tenido un día difícil en el trabajo, y las dudas comenzaban a invadir su mente. Pero de repente,
Vio a una niña pequeña jugando con su madre. La niña tropezó y cayó, pero en lugar de llorar, se levantó, sacudió el polvo de sus rodillas y siguió corriendo con una sonrisa en el rostro. Para Sofía, ese momento fue una revelación. Se dio cuenta de que, al igual que esa niña, ella también podía levantarse después de cada caída, que las cicatrices no eran un signo de debilidad, sino de fortaleza, que cada tropiezo era una oportunidad para aprender, para crecer, para seguir adelante. A medida que avanzaba en su jornada, Sofía comenzó a notar algo sorprendente. Su perspectiva sobre la vida estaba cambiando. Las cosas que antes la abrumaban, ahora parecían más manejables. Los problemas que antes la paralizaban, ahora eran desafíos que podía enfrentar con valentía. Y, lo más importante, comenzó a sentirse en paz consigo misma. No porque hubiera alcanzado la perfección, sino porque había aprendido a aceptarse tal como era, con todas sus fortalezas y debilidades. Un día, mientras revisaba su cuaderno, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Las primeras páginas estaban llenas de dudas, de miedos, de inseguridades. Pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaban a reflejar esperanza, determinación, gratitud. Fue un momento de profunda reflexión. Un recordatorio de que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero que cada pequeño esfuerzo, cada pequeño paso, tiene un impacto. Sofía también comenzó a inspirar a quienes la rodeaban. Sus amigos y compañeros de trabajo notaron su cambio, y muchos de ellos comenzaron a preguntarle cómo lo había logrado. Al principio, Sofía se sintió incómoda. No se veía a sí misma como un ejemplo a seguir, pero con el tiempo entendió que su historia podía ser una fuente de inspiración para otros. Así que, con humildad, comenzó a compartir su experiencia, a hablar sobre sus luchas, sus aprendizajes, sus pequeños triunfos. Y, al hacerlo, no solo ayudaba a los demás, sino que también reforzaba su propio compromiso con su crecimiento. Porque, al final, eso es lo que significa construir tu mejor versión. No se trata de alcanzar un destino final, sino de disfrutar el viaje, de aprender a celebrar cada pequeño logro, de encontrar belleza en los momentos más simples, de seguir adelante incluso cuando el camino es difícil. Y aunque Sofía sabía que aún tenía mucho por recorrer, también sabía que estaba en el camino correcto, que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para ser mejor, que cada día era, verdaderamente, el día para construir su mejor versión. El día que marcaría un antes y un después en la vida de Sofía comenzó como cualquier otro. El sol brillaba con fuerza y el aire fresco de la mañana parecía prometer un nuevo comienzo. Pero en el fondo, Sofía sentía una inquietud que no podía ignorar. Había estado trabajando en sí misma durante semanas, enfrentando sus miedos, superando pequeños desafíos y construyendo una nueva versión de sí misma. Sin embargo, ese día, la vida le presentaría su mayor prueba. Todo comenzó en el trabajo. Su jefe, que siempre había sido exigente, la llamó a su oficina para hablar sobre un proyecto importante. Sofía había estado liderando ese proyecto durante meses, poniendo todo su esfuerzo y dedicación en cada detalle. Pero al entrar en la oficina, se encontró con una mirada seria y palabras que la golpearon como un balde de agua fría. Sofía, hemos decidido asignar este proyecto a alguien más. Creemos que no estás lista para manejar algo de esta magnitud. Esas palabras resonaron en su mente como un eco interminable. No estaba lista, no era suficiente. Todo su esfuerzo, todo su trabajo, parecía haberse desmoronado en un instante. Salió de la oficina con el corazón pesado, sintiendo que todo lo que había construido hasta ese momento se desmoronaba. Las dudas que había logrado mantener a raya durante tanto tiempo regresaron con fuerza. ¿De qué sirve intentarlo si siempre termino fallando?, pensó mientras se sentaba en su escritorio tratando de contener las lágrimas. Pero en 1960, en medio de esa tormenta emocional, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Recordó todas las veces que había caído y se había levantado. Recordó las pequeñas victorias que había logrado, los momentos en los que había demostrado que era más fuerte de lo que creía. Y,
Por primera vez, en lugar de dejarse llevar por el dolor, decidió enfrentarlo. Decidió que no permitiría que ese momento definiera quién era. Esa tarde, después del trabajo, Sofía fue al parque donde solía caminar para despejar su mente. Se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento, recordó algo que había leído en uno de los libros que la habían inspirado en su camino. El fracaso no es el final, es una lección. Cada caída es una oportunidad para levantarte más fuerte. Esas palabras que antes parecían solo una frase motivacional, ahora tenían un significado profundo, porque, aunque el dolor seguía ahí, Sofía entendió que no se trataba de evitar el fracaso, sino de aprender de él. Al día siguiente, con una nueva determinación, decidió hablar con su jefe. No fue una conversación fácil. Su voz temblaba al principio y las palabras parecían atorarse en su garganta. Pero poco a poco, encontró la fuerza para expresar lo que sentía. Sé que cometí errores en este proyecto, pero también sé que he aprendido mucho. Estoy comprometida a seguir mejorando, y me gustaría tener la oportunidad de demostrarlo. Su jefe, sorprendido por su honestidad y valentía, le dio una nueva tarea, más pequeña, pero igual de importante, y aunque no era lo que Sofía esperaba, lo vio como una nueva oportunidad para crecer. Ese momento marcó un punto de inflexión en su vida, no porque hubiera recuperado el proyecto, sino porque había enfrentado su mayor miedo, el miedo al rechazo, al fracaso, a no ser suficiente. Y al hacerlo, descubrió una fuerza dentro de sí misma que no sabía que tenía. Una fuerza que no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia determinación y confianza. A partir de ese día, Sofía comenzó a ver los desafíos de una manera diferente. En lugar de temerlos, los veía como oportunidades para aprender y crecer. Cada obstáculo, cada crítica, cada caída, se convirtió en un escalón más en su camino hacia su mejor versión. Y, aunque todavía había días difíciles, sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Sabía que, pase lo que pase, siempre podía levantarse y seguir adelante. Uno de los momentos más significativos de su transformación ocurrió unas semanas después, durante una reunión con su equipo. Uno de sus compañeros, que siempre había sido crítico con su trabajo, hizo un comentario sarcástico sobre una de sus ideas. En el pasado, ese tipo de comentarios la habrían hecho dudar de sí misma, pero esta vez Sofía respondió con confianza. Agradezco tu opinión, pero creo que esta idea tiene potencial. Estoy dispuesta a trabajar en ella y demostrarlo. Su respuesta no solo sorprendió a su compañero, sino que también inspiró a otros en el equipo a apoyarla. Fue un recordatorio de que, cuando crees en ti mismo, los demás también comienzan a creer en ti. Con el tiempo, Sofía comenzó a ver los frutos de su esfuerzo, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Sus relaciones mejoraron, su confianza creció y, lo más importante, comenzó a sentirse en paz consigo misma. No porque hubiera alcanzado la perfección, sino porque había aprendido a aceptar sus imperfecciones y a verlas como parte de su viaje. El clímax de su transformación llegó un día en el que, mientras caminaba por el parque, se encontró con una versión más joven de sí misma. No literalmente, claro, pero vio a una joven sentada en un banco con la cabeza entre las manos, claramente luchando con sus propios miedos y dudas. Sofía se acercó, se sentó a su lado y con una sonrisa le dijo: «Sé que ahora parece difícil, pero te prometo que puedes superarlo. Todo comienza con un pequeño paso». La joven la miró sorprendida y asintió lentamente. En ese momento, Sofía entendió que su viaje no solo había sido para ella, sino también para inspirar a otros. Porque, al final, eso es lo que significa construir tu mejor versión. No se trata de llegar a un destino final, sino de disfrutar el proceso, de aprender de cada caída, de celebrar cada pequeño triunfo. Y aunque el camino nunca será perfecto, siempre valdrá la pena recorrerlo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa.
Sofía estaba sentada en su lugar favorito del parque, ese banco que había sido testigo de tantas reflexiones, lágrimas y momentos de claridad. Mientras observaba cómo el día daba paso a la noche, no pudo evitar sonreír. No porque todo en su vida fuera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Habían pasado meses desde que decidió dar ese primer paso, desde que se prometió a sí misma que construiría su mejor versión. Y aunque el camino había estado lleno de desafíos, caídas y momentos de duda, también había estado lleno de aprendizajes, crecimiento y pequeñas victorias que juntas habían transformado su vida. Ahora, al mirar hacia atrás, podía ver con claridad todo lo que había logrado. No solo había cambiado su forma de pensar, sino también su forma de vivir. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a aceptar sus imperfecciones y a celebrar cada pequeño paso hacia adelante. Pero lo más importante de todo era que Sofía había descubierto algo que había estado buscando durante mucho tiempo: su propio valor. Había entendido que no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse completa, que no tenía que ser perfecta para ser digna de amor y respeto. Había aprendido que su valor no dependía de sus logros, sino de quién era como persona, y esa realización lo cambió todo. Mientras estaba sentada en el parque, recordó una conversación que había tenido con una amiga hacía poco. Su amiga, al verla tan cambiada, le había preguntado: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste transformar tu vida? Sofía había sonreído y respondido: no fue fácil, pero todo comenzó con una decisión. Decidí que ya no quería seguir viviendo en piloto automático, que quería algo más para mí. Y a partir de ahí comencé a dar pequeños pasos. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero cada día me esforcé por ser un poco mejor que el día anterior. Y poco a poco, esos pequeños pasos se convirtieron en un gran cambio. Esa conversación había sido un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también de lo importante que era compartir su historia, porque al final todos estamos en nuestro propio viaje, enfrentando nuestras propias batallas. Y aunque cada camino es único, hay algo que todos compartimos: la capacidad de cambiar, de crecer, de construir nuestra mejor versión. Sofía sabía que al compartir su experiencia, podía inspirar a otros a dar ese primer paso, a creer en sí mismos, a no rendirse. Esa noche, al llegar a casa, Sofía tomó su cuaderno y comenzó a escribir. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez fue diferente. En lugar de escribir sobre sus miedos o sus metas, escribió una carta para sí misma. Una carta para la Sofía del pasado, esa que había estado perdida, que había dudado de sí misma, que había sentido que no era suficiente. En la carta le dijo todo lo que había aprendido en su viaje. Le recordó que estaba bien tener miedo, que estaba bien cometer errores, que estaba bien no tener todas las respuestas. Pero sobre todo, le recordó que siempre tenía la capacidad de levantarse, de intentarlo de nuevo, de seguir adelante. Querida Sofía, escribió, sé que ahora sientes que no puedes más, que el peso de la vida es demasiado grande, pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Dentro de ti hay una fuerza que aún no conoces, una fuerza que te permitirá superar cualquier obstáculo. No será fácil y habrá días en los que querrás rendirte, pero te prometo que si sigues adelante, si sigues creyendo en ti misma, todo valdrá la pena, porque al final no se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica. No se trata de no caer, sino de levantarte cada vez que lo hagas. Y sobre todo no se trata de llegar a un destino, sino de disfrutar el viaje. Así que, por favor, no te rindas, porque hoy y todos los días es el día para construir tu mejor versión. Al terminar de escribir, Sofía cerró el cuaderno y dejó escapar un suspiro. Sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo, una paz que venía de saber que estaba en el camino correcto. No porque hubiera alcanzado todas sus metas, sino porque había aprendido a disfrutar del proceso, a valorar cada pequeño paso, a encontrar belleza en los momentos más simples. Esa noche,
Mientras se preparaba para dormir, Sofía miró su reflejo en el espejo y por primera vez no vio a alguien que necesitaba cambiar, que no era suficiente, que estaba rota. Vio a alguien que estaba creciendo, que estaba aprendiendo, que estaba construyendo algo hermoso. Vio a alguien que, a pesar de las cicatrices, era fuerte, valiente y digna. Y con una sonrisa, se dijo a sí misma: hoy fue un buen día y mañana será aún mejor. Porque al final, eso es lo que significa construir tu mejor versión. No se trata de alcanzar un ideal inalcanzable, sino de ser la mejor versión de ti mismo, aquí y ahora. Se trata de aceptar tus imperfecciones, de aprender de tus errores, de celebrar tus logros por pequeños que sean. Se trata de vivir con propósito, con gratitud, con amor. Y aunque el camino nunca será perfecto, siempre valdrá la pena recorrerlo. Así que si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes construir tu mejor versión. No importa dónde estés ahora, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas dudas tengas. Todo lo que necesitas es dar ese primer paso, porque hoy y todos los días es el día para construir tu mejor versión.